¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Sandro Parodi. Hoy es 31 de diciembre del 2020, último día del año, de este azaroso año 2020. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver mucho con este año 2020, que ya se está yendo, y con el año entrante, el año 2021. Ustedes seguramente lo pueden ver esto en el 2021. Ahora, ¿de qué se trata? El Perú ha estado sufriendo una serie de drásticos cambios a partir de la política en los últimos años. Cambios que se han hecho muy rápidos y que implica una serie de situaciones que nos involucra a todos. Voy a hacer una analogía aquí. Hay una frase, una desdichada, triste frase, equívoca a mi modo de ver, que de algún modo en algunas universidades o enseñanza de ciencia de la comunicación acuñaron, que es: si no te gusta, cambia de canal, si no te gusta, cambia de radio, y punto, resuelves el tema. No es la solución, no es la solución, porque si no te gusta algo y cambias, esto va a continuar, y otros lo van a ver, otros lo escucharán, y los efectos los vas a sufrir tú, porque todos estamos de alguna manera interconectados. Entonces esa es la excusa del tonto, es una excusa simplemente para poder de alguna manera justificar o seguir permitiendo el abuso por parte de la mediática y la mediocridad, por supuesto. Lo mismo ahora en la política. Fíjense, a partir de las últimas elecciones, donde fue electo el señor Pedro Pablo Kuczynski por el partido de PPK, que lleva sus iniciales, pero también lo utilizó como Peruanos por el Cambio, en realidad es lo mismo. El Congreso de la República, los congresistas, para ser concreto, precisamente de este nefasto movimiento, yo no lo llamaría siquiera partido, porque ni ideología tienen, que se hace llamar Fuerza Popular, que es la continuación deformada, hasta caricaturesca, de lo que fue en algún momento el próspero gobierno o iniciativa de gobierno de Alberto Fujimori, cuando lo inició en 1990, y obviamente se le llamó el famoso tsunami Fujimori, con la mejora de la economía peruana, que estaba hecha un desastre, principalmente propiciada por el gobierno dictatorial de los años finales de los 60 y la totalidad de los 70, y luego, bueno, que trató algo Fernando Belaúnde de hacer, de mejorar ya en democracia, y que Alan García lo llevó al colapso absoluto, inclusive con los paquetazos. Pero bueno, mejoró la economía y nos quitó de alguna manera el flagelo del terrorismo, en parte, o al menos a él se le atribuye. Ok, con las bajas que eso tiene que ver. Sin embargo, la factura que pasó él y el señor Vladimiro Montesinos fue muy cara. Factura que comenzó a ser cobrada no en el año de 1992, eso fue el comienzo, con el cambio de la Constitución, sino en 1995 en adelante, con ese segundo gobierno, cuando comenzaron a darse mucho más seguido y en forma sospechosa la venta de emisoras de radio de frecuencia modulada en ciudades principales hacia emisoras corporativas, hacia grupos corporativos, ventas forzadas inclusive, muy extraño, lo cual estaba ya implicando que los medios de comunicación, los comunicadores, no pudieran tener oportunidades reales y variadas en los medios, sino que simplemente estaban en unas cuantas manos, y cada vez menos emisoras, porque cada vez las emisoras pertenecían a esos grupos que los iban aglutinando. O sea, cada vez las emisoras principales, las que fácilmente se puede sintonizar de frecuencia modulada, en pocas manos. Pues bien, frente a esa situación, también hablamos de los contenidos, cómo fueron cambiando en la época de los 90, cómo fue modificándose ese contenido hasta en los medios, hasta hacerse más sectario, más hostil, menos humano, más simplemente de vender por vender, menos preocupado por la persona, con menos corazón, con menos calidez, con mucha falsedad.
independientemente de la tendencia del mundo. Ahora, luego vino el internet, que ayudó mucho y que permitió a medios como Sol Frecuencia Primera no perecer en el olvido y existir y sobrevivir. Y por eso es que a partir de eso comienzan a aparecer los blogs, los medios de comunicación en internet, poco a poco, finales de los 90, 2000, 2010, en fin, hasta la actualidad, que ustedes conocen. Pero bueno, el punto acá, volviendo a lo que estábamos hablando, es que cuando entra el señor Pedro Pablo Kuczynski, este partido, este movimiento, esto llamado Fuerza Popular, en precisamente el Congreso de la República, electo a la vez que con él, es el que comienza a insistir una y otra vez en esta norma constitucional de la vacancia presidencial por incapacidad moral. Voy a explicar algo concretamente. La incapacidad moral permanente no existe. Es un absurdo. Ahora, ¿por qué es un absurdo? Les explico a continuación. Es un absurdo porque si hablamos que a un presidente en ejercicio o expresidente, o un político en general, o una persona natural, se le sanciona por corrupción, porque de eso están hablando al hablar de incapacidad moral, esa es la interpretación que le están dando, no le van a dar cadena perpetua, no le van a dar cadena o pena de muerte, ninguna de las dos. Le darán una pena por tantos años y con tales y cuales facilidades. ¿Y qué significa la pena? Significa para que se redima, para que mejore, para que cambie su manera de pensar. ¿Y eso qué significa? ¿Qué quiere decir? Que no es una incapacidad permanente, sino temporal. Entonces, allí ellos no están hablando de incapacidad moral temporal, están hablando de incapacidad moral permanente, es decir, algo que haya corroído tanto su moral que ya no hay vuelta atrás, siempre va a ser así. ¿Quién ha demostrado que siempre va a ser así? Alguien que haya desarrollado o haya hecho actos de corrupción. Y eso, si es que se le hubiera aprobado. Pero en el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski, nuevamente hubieron inicios de investigaciones. Es más, todavía sigue en curso, aún no se le ha sentenciado completamente en última instancia, pero ya lo sacaron al guerrazo, ¿no? Y acto seguido ingresó el señor Martín Vizcarra, un gobierno más o menos estable, interesante, con sus bemoles por supuesto, y comienzan a aparecer actos de corrupción actuales y del pasado, como el caso de alias Richard Swing, escandaloso, patético, ridículo inclusive, pintoresco, y por lo cual el Congreso una vez más se dedicó a preparar comisiones, investigaciones, dedicar tiempo, horas hombre y dinero a investigar todo eso como si fuera en el Poder Judicial, como si fuera el Ministerio Público. Al final no prosperó. Nos tuvieron así en vilo, y no prosperó. Nuevamente, después, otra vez, insistieron meses después, esta vez con unos hechos ocurridos en el pasado en el gobierno regional de Moquegua, y esta vez, sorpresivamente, sí prosperó. Pero sí prosperó por temas hepáticos, por temas subjetivos. ¿Por qué? Porque no se pusieron a pensar las consecuencias políticas y estratégicas que hacer eso podía traer. Lo que tenía que haberse hecho en forma correcta es permitir que el señor Martín Vizcarra termine su gobierno y sea juzgado, no solamente por el tema de lo que se le acusó en ese momento del gobierno regional de Moquegua, que decía que había entre comillas colaboradores eficaces que lo estaban acusando, sino también por el tema de lo de alias Richard Swing y personas allegadas a él, al cuales había recomendado, etcétera, etcétera. ¿Quién es el iniciador de esto? Pues nada menos que el señor Alarcón, a quien el mismo Congreso de la República está blindando. Ahora, hay que decir, ¿blindado para qué? Para que no lo investiguen de lo que ya se le está acusando a él cuando ocupó
cargo en el Ministerio Público. Por Dios. Ahora fíjense una cosa, yo hablé hace un momento de Fuerza Popular. En efecto, Fuerza Popular fue la que presionó y presionó para que saquen a Pedro Pablo Kuczynski. Pero luego, el mismo Martín Vizcarra, que ingresó después, fue el que disolvió ese Congreso y convocó a uno nuevo, en buena hora. Ese Congreso, nuevamente con políticos, esta vez peor que los anteriores, nos trajeron las consecuencias nefastas que hoy vemos. Ahora, ¿quiénes son estos nuevos políticos? Sí, había también presencia de Fuerza Popular, menor, pero existía. Pero ¿quiénes son? UPP, un partido formado hace algún tiempo por el exsecretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, nada menos y nada más, que para descanse. Pero compuesto en la actualidad por gente muy resentida, por gente que más piensa con el hígado que con el cerebro. No ven las consecuencias de lo que hacen y son muy populistas. Claro, es muy fácil decir trabajo para todos, que el gobierno dé bonos a todo el Perú, a todos. Es muy fácil decir, es muy fácil. Que el gobierno dé medicinas a todo el país, que subvencione a todos los peruanos o a los pobres. Y esta frasecita de los pobres me tiene reventado, porque al decir pobres, 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 haces que la gente actual, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y las siguientes generaciones sigan haciéndose pasar por pobres, o peor aún, se sigan convirtiendo en pobres, cuando no es justo. La idea es que crezcan. Ahora, este nuevo gobierno, hablábamos del tema de UPP, FREPAP, un movimiento fanático religioso creado por un hombre que dice que se le apareció Dios o un ángel de Dios y le dijo que tenía que fundar el partido donde podía coexistir con muchas mujeres, hacer poligamia y así alabar la palabra de Dios al estilo israelita. Ellos son los que ahora tienen un partido político, por el amor de Dios, un partido político, y han ascendido al Congreso. Claro, la gente dice, es que ellos son honestos. Puede serlo, pero ¿tendrán la capacidad para poder lidiar con la política? No es fácil, no cualquiera lo puede hacer. No, es que me busco asesores. Peor, porque yo no voté por tu asesor, voté por ti y por tu partido. ¿Quién será el asesor? No lo sabemos. Gente que ellos creen conveniente o gente que los convenció a ellos. Y hay ahí los grandes errores. Muchas de las acciones de estos nuevos congresistas, de los anteriores también, es por estos asesores. Gente en la sombra, no sabemos quiénes son. Luego tenemos el movimiento Podemos del señor Luna. Bueno, ya estamos viendo el señor Luna y todas las cosas que nos ha traído, ni qué decir de APP, donde han renunciado prácticamente la mayoría de ellos con el señor Acuña. Entonces, y también gente de Fuerza Popular, Acción Popular, que se ha portado pésimo realmente, una barbaridad, una tremenda vergüenza. Entonces, el Partido Morado, que era el único que quedaba, digamos, como la salvación, tampoco está siendo, digamos, la gran salvación, la gran panacea, el gran salvador de los peruanos, como se esperaba. Y ahora luego voy a explicar por qué. Pero esa gente, al vacar al señor Martín Vizcarra Cornejo, han desencadenado pues al diablo, han abierto la caja de Pandora, porque al hacerlo inmediatamente el país se ha quedado sin gobierno. Pusieron al señor Merino, creyendo pues que iba a ser un buen gobierno, convocan al gran abogado y ex político peruano, el señor Antelo Flores Arauz Esparza. Él fue en su momento inclusive también ministro, y lo convocan para ponerlo como premier. Era una papa caliente, él no debió haber aceptado, casi nadie quería aceptar las carteras de gobierno, pero francamente hicieron el ridículo. Inmediatamente la población se levantó y naturalmente protestó, porque estaban hartas. ¿Hartas de quién? De los políticos, pero los políticos a los que ellos mismos eligieron. Y ahí vamos al tema principal de lo que estamos hablando. Esto trajo, como ustedes saben, como consecuencia una lamentable marcha a nivel nacional y espontánea. No solamente de eso que han acuñado los medios mediocres,
como la generación bicentenaria. No. No hay generación bicentenario acá. No. Lo que hay acá es la población espontáneamente que ha salido a decir basta. Basta de tanta estupidez. Basta de estafarnos con las elecciones, con el cuento de las elecciones. Eso es lo que ha salido la población a decir. Porque al haber vacado al señor Vizcarra, y con qué cara lo están haciendo, no con eso estamos poniendo, digamos, exceptuando al señor Vizcarra una investigación. No, sino que es su obligación trabajar para nosotros en este momento de pandemia, por el amor de Dios. Pero ellos no. Ellos, ¿qué les importa? ¿Qué mierda les importa? Entonces han seguido y dale con el dinero del pueblo. Seguido, obviamente, si tienes pues ahí toda esa base, naturalmente que puedes seguir haciendo estupidez y media como es la que han estado haciendo. Más es el tiempo que han estado dedicando a hacer esas comisiones. Y óigalo bien, escuche bien lo que voy a decir. Esas gracias, esas payasadas que han estado haciendo de comisiones investigadoras, para investigar a Vizcarra, investigar lo de rechazo, esas situaciones nos cuestan dinero, no son gratis. Cuestan los asesores, cuestan los administrativos, cuesta toda la infraestructura y logística que tiene el Congreso, y cuestan los congresistas por hacer eso. Nos cuesta dinero. Esas gracias, esas payasadas nos cuestan, y para ellos parece que ese es el negocio, ¿no? Este es el gran negocio, a eso se dedican, a joder. ¿Y quiénes lo ponen? Ahí vamos a ir ahora. Entonces, cuando hicieron eso, desencadenaron francamente esta desastrosa situación que trajo abajo a esta payasada que había hecho el señor Merino. Quizá bien intencionado, pero por supuesto no era el momento para que pueda actuar, no tenía las herramientas, no tenía el apoyo popular, y por supuesto estaba colocado por un Congreso tremendamente equivocado. Dicho y hecho, finalmente el Congreso, en un acto realmente increíble, sui generis, se echa para atrás y dice: perdón, nos equivocamos. Claro, cuando vi el tema de las muertes de estos dos muchachos que salieron a protestar y que la policía ya no podía hacer más para contenerlo, y encima en pandemia. Dios, qué tal reto que se le pone a la policía. Y extrañamente se pelaron las cámaras, ¿no? No, esas cámaras no es que estén malogradas, no les convenía, pues. Y la policía también dice: pero nosotros hacemos nuestro trabajo, ¿qué podemos hacer? Y mientras, los grandes causantes de esta vorágine, de este holocausto, están ahí sentados en sus casas muy tranquilos. Estos señores congresistas que ocasionaron esto, especialmente los de Acción Popular y UPP. Ahí están, ellos son los culpables. Por eso, bien hecho que le dieron el golpe a Burga. Muy bien hecho, yo lo hubiera hecho. Se lo merece. Más golpes todavía ese sujeto. Indeseable. Es una vergüenza para los peruanos. Ya mismo debió haber renunciado. Ya mismo esos 105 congresistas que desgraciaron la vida de los peruanos debieron haber renunciado. No se trataba aquí de defender el Estado de Derecho, de mandar a un corrupto. No, ese era el pretexto. Eso a ellos, ¿qué les importa? Si ya están protegiendo a un hombre investigado como el señor Alarcón, lo están blindando, se hacen los cojudos. Porque eso es lo que están haciendo, hacerse los cojudos, y con C mayúscula. Hasta ahora lo siguen blindando a ese señor. Hasta ahora ni siquiera pueden permitir que se le investigue. Que tiene corona. ¿Qué es lo que tiene ese señor? Y aún así se atreven todavía a hacer esto de Vizcarra, sacado prácticamente de los pelos. Y una vez más digo, no existe la incapacidad moral permanente. Menos aún para temas de corrupción, no existe. Sería temporal, y eso no es un causal. Ergo, entonces tendría que haber esperado que termine el mandato del señor Vizcarra para recién poder investigarlo, procesarlo, enjuiciarlo, todo lo que ustedes quieran. Pero eso después. Máxime por un tema de seguridad y salubridad nacional. Por el derecho a la vida de todos los peruanos. Artículo 1 de la Constitución. Derecho a la vida, a la salud, a la integridad. Esos congresistas se zurraron en el artículo 1 de la Constitución. Se zurraron, no les interesó. Ellos, sus asesores y su partido. Los tres. Entonces, ¿a qué voy con toda esta reflexión? Hoy apareció el señor Sagasti, y también fue otro parto que apareciera el señor Sagasti,
pusieron primero a una congresista de tendencia de izquierda para que aparezca como presidenta del Congreso y luego sea elevada a presidencia de la República. Pero tampoco funcionó, y entonces allí es donde se presenta esta otra situación. Sí, en efecto, la congresista Rocío Silva Santiesteban, ella, así es. Entonces, tampoco aparentemente habían acordado ya internamente que ella sea la candidata, ¿no?, consensuada para que pueda participar, ella del Frente Amplio, pero al final tampoco aceptaron, tampoco votaron por ella, y la actitud precisamente de la señora Marta Chávez, que hasta inclusive renunció al mismo Fuerza Popular por el colmo de las incoherencias que hacía, viendo temas simplemente leguleyos, temas de forma. O sea, perdón, estamos en una pandemia, estamos en una situación donde muere mucha gente, donde hogares se desgracian, y no hablamos solamente de las ciudades principales, Lima, Arequipa, Cusco, Trujillo, Piura, Tumbes. No solamente hablamos de eso, estamos hablando de los lugares más recónditos. ¿Qué les importa? ¿Qué les importa? Entonces, yendo en materia, aparece el señor Sagasti como candidato al Congreso, gana, ya porque no les quedó otra, había manifestantes ya en la calle, y finalmente toma la presidencia de la República. Resultados no eran los esperados. Simplemente es poner un curita en el chupo. Ya está reventando el tema del norte y del sur, nuevamente, por segunda vez consecutiva, el tema de la ley agraria. Finalmente la han aprobado tras de darle muchas vueltas. Otra vez, Andrés, están con que el tema de la vacancia, nuevamente con ese estribillo. El Tribunal Constitucional, que en un acto realmente repudiable, vergonzoso, protagonizado por el líder de esta oposición traicionera a la patria, porque eso es traicionar a la patria, como lo que está haciendo este miembro del Tribunal Constitucional, el señor Blume. Realmente vergonzoso, patético, realmente. Es intolerable realmente ver cómo esta gente se protege, ¿no? Ellos son los señores dones, son los reyes, son los monarcas, y nosotros somos simplemente los plebeyos que tenemos que obedecer. Ellos son los grandes señores a los que no se les puede decir nada a los señores del Tribunal Constitucional. Y qué rico ganan, ¿eh? Qué rica la marmaja, qué rica la plata, qué rico sueldo. Yo sugeriría que realmente el Ministerio Público se ponga las pilas. Una investigación profunda a ese señor Blume, a él en particular, y también a los otros miembros del Tribunal Constitucional que se coludieron para ir en contra, traicionar a la patria, porque esa es una traición a la patria, señoras y señores. Yo lo digo, es una traición a la patria haber dejado el tema de la norma, esa norma que es una incoherencia, y ellos lo saben porque son letrados, lo saben. El tema de la incapacidad moral permanente no existe, menos aún para el caso del señor Vizcarra, aún cuando hubiera robado, aún cuando se hubiera coludido para la corrupción, aún con todo, la ley peruana no le da cadena perpetua ni pena de muerte. Ergo, es incapacidad moral, si es que así eso se atribuyera moral, transitoria, ¿no? Temporal, no permanente. Pero eso, ¿qué lo van a querer discutir? Simplemente dijeron, eso ya lo sacaron, punto, y se acabó, fin del tema. Y tanto se demoraron para decir eso. Entonces, ahora sí, yendo al punto de lo que esta previa reflexión y gran reflexión que era necesaria para hacer, a lo que me refiero es esto. Estamos a puertas de unas elecciones en el mes de abril. Rapidito nada más se nos va a pasar. Sobre pretexto, porque siempre les gusta usar de pretexto de la pandemia, al igual que el tema de los call centers, que son un desastre actualmente, eran un desastre, ahora es peor, ¿ya? Y inclusive los sistemas de atención al cliente son un reverendo desastre producto de esta pandemia, pero eso pues se aprovechan estas empresas. Pero bueno, ahora imagínense cómo va a ser la campaña política, cómo la van a hacer.
¿Cómo la van a hacer? Y sobre todo, ¿cómo es posible que recientemente el Poder Judicial haya desestimado el pedido del fiscal Domingo Pérez, que exigía que Fuerza Popular de la señora Keiko Fujimori postule y su movimiento? Entre otras cosas porque hasta ahora no justifica adecuadamente el financiamiento de su movimiento. Millones sin justificar. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser posible que un movimiento o partido político que gaste ingente cantidad de dinero, porque ahí se gasta bien, televisión, mítines públicos, pancartas, avisos luminosos, eso cuesta, no te cuesta un sueldo soles. Señores y señores, se gastan millones en eso, millones. Merchandising, entrevistas mediáticas, pagarle a periodistas, asesorías, Dios, asesoría, los consultores se la llevan en carretilla, en camión, en tráiler, en container se llevan el dinero, ya no les entran las cuentas. Claro. ¿Y de dónde sale ese dinero? ¿De dónde? La señora Villarán ya se olvidaron. ¿De dónde sale ese dinero para las campañas? Ahí está lo rico. Entonces, si yo no puedo ser honesto para una campaña y explicar de dónde recibo ese dinero, de cómo me lo financio, y hablo incoherencias como que fueron en chocolatadas, fueron en cócteles, son estupideces. Eso es tomarle el pelo a la gente. Eso es burlarse del público, burlarse. Entonces, ¿cómo puedo confiar en esta gente? Y ahí vamos al punto. En esta imperfecta sociedad, toda esta situación de esta gente mediocre que aparece luego en el Congreso, muchas veces dicen, oye, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? De provincia, de Tumbes, de Loreto, de San Martín, de Tacna, de Ica, de Lima Provincias y de Lima Capital, claro que también, de todos lados. De un poco de todos lados aparecen. Entonces, cuando llegue el día de las elecciones, fíjense bien y recuerden esto que les estoy diciendo, que es muy importante. Hoy, 31 de diciembre de 2020, Sandro Parodi se los dice. Cuando uno va a votar, primero, es un tema complicado. Hacer las colas, estás cansado, tienes mil cosas en la cabeza en ese momento, más ahora con el problema de la pandemia, peor todavía. Estar parado, esperando, que te da sed, capaz si vas con los hijos, comprarle un chupetín, un helado, algo, va a ser prácticamente inicio de otoño, todavía hace calor. Y mil preocupaciones en la cabeza, y lo único que quieres es, ¿qué cosa quieres en ese día? Salir del paso. Es lo que quiere la mayoría, salir del paso. Muy pocos van a ser los que patrióticamente se tomen la mano al pecho y digan y canten el Somos Libres, seámoslo siempre, que en el Bicentenario digan, yo estoy yendo a votar, me da qué orgullo ir a votar. No. Dicen, cuanto más rápido salga, mejor, ¿no? Cuanto más rápido, mejor. Y muchas veces van familias a votar. Va el padre, la madre, el abuelo, el hijo, el amante. Van varios, van todos, los nietos, los sobrinos, van varios. Y muchos en diferentes locales o diferentes distritos inclusive. O sea, es toda una movilización. Es complejo. Y hay que alcanzar para no... Porque tienes ahí el San Benito que, eso sí, si no votas, tu multa. Y si ya la multa no puedes luego viajar, no puedes hacer negocios, no puedes cobrar cheques. Es complicado, te rompe tu sistema. Pero en el momento ya pasaste todo esto, ingresaste al aula de votación, haces otra cola. Muy bien, verifica que estás ahí todo. Una vez que entras y estás ahí en solitario, frente al ánfora, en un aula de un salón de clases, mayormente utilizan las de primaria porque están en el primer piso, o de kindergarten, de niños, con carteles, ¿no? De Disney, ¿no? O dibujitos hechos por las criaturas, por los niños. Allí, en ese lugar, con un mobiliario infantil, te ponen una caja a medio cortar, como si fuera la cabina secreta. Y ahí llenas tú una tremenda cédula de prácticamente 1 metro de largo.
Eso. Y tienes ahí que llenarla y marcar, ¿no? Marcar lo que tenga que corresponder. Frente a eso te aturdes. Te aturde y dices, pucha, ¿por quién tenía que votar? Ay, que no sé qué. Allá, la carita del fulano de tal. Allá, el que más me acuerdo. Allá, la lámpara. Allá, el corazón. Allá, el tal eso. Allá, ya, listo. Ya, lo que salga, ya. Marcan lo que sale. Lo más rápido, lo que más se acuerdan. La idea es salir del paso. Esa es la figura. La mayoría piensa así. Entonces, o si no, ya el que me cae mejor, ya, fulanito lo vi en televisión, que dijo que marqué en tal cosa, ya, listo, ya. Cierras y ¡plá! Muy pocos lo hacen con absoluta conciencia y después de haber evaluado currículos, ¿no? Y haber dicho, a ver, quién está ahí, quién es, más o menos pueden ser sus asesores, etcétera, etcétera, para poder, de acuerdo a eso, definir mi voto, ¿no? Pero no, ya, ¿quién está primero en las encuestas? Fulanito, ya, con esto, listo, a ganador. Ya, se acabó, para no perder mi voto. Pero miren las consecuencias. Miren las consecuencias. He ahí el tema. Ahora, acá tiene una culpa muy grande, descomunal, el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Porque en aras de la democracia y de salud pública debería filtrar quienes ingresan a ser candidatos, porque es como postular para un trabajo. Yo postulo para un trabajo, entonces tengo que presentar pues mi currículo, se me tiene que hacer un examen hasta psicológico, hasta psiquiátrico inclusive, ver mis antecedentes penales, judiciales, policiales, todo esto, hacerme pruebas, ¿no? Que tan bueno soy en tales y cuales cosas, pero no se les hace ninguna prueba, nada. De repente, ¡suá!, ya aparecieron, ya están ahí. Ya el resto de los asesores, se acabó. Y claro, el buen sueldo, qué rico, es lo mejor. Y ya pues, por supuesto, se envanecen, se les suben los humos y ya no les importa el resto, se siente una casta superior, ¿no? Tú los ves ahí, los señores dones, congresistas, wow, ¿no? Qué importante, imponente, ¿no? Ellos, por supuesto, no van al CIS, ellos no van a salud, ¿no? Ellos pagan sus seguros privados, ¿no? Bien limpiecitos y todo. Entonces, eso es precisamente lo que la población ya no quiere. Ahí tiene que entrar a radicar el cambio. Dos cosas fundamentales. Quienes entran al Congreso tienen que ser adecuadamente filtrados. ¿Todos tienen la oportunidad? Sí. Pero todas las personas que ingresen tienen que tener un mínimo de conocimientos para evitar precisamente no ser manipulados por otros. O no cometer, al menos minimizar esos gravísimos errores que se están cometiendo ahora, o que sean utilizados como tontos útiles. Eso es lo que tendríamos que evitar. No se trata de atentar contra el derecho, ¿no? de postular, ¿no? A servir al país. Es que si no lo puedes hacer, no tienes los conocimientos para hacerlo, vas a ser utilizado por otros. A eso vamos, primero. Y segundo, muy importante, verificar las fuentes de financiamiento de los partidos políticos y del partido en donde está postulando estos congresistas y la plancha presidencial, por supuesto. Eso es necesarísimo. Si no está demostrado por A más B cómo lo financió, entonces se anula esa votación para ese partido o movimiento político. Se anula, es nula, porque ya es un índice de corrupción. Pero no lo hace. Debemos insistir en esos dos puntos. Y recuerden, no se dejen manipular por los medios basura. Hoy por hoy va a empezar una fortísima campaña de manipulación. Ya han visto el caso de, ya lo hemos criticado en el programa En Extremos acá en la radio, el caso de Radiodifusora Tigre 91.9 con el señor Philip Butters, que ha alquilado pues para PBO Radio esta estación, y se la radio con fe, sobre pretexto de la fe. Claro, como Dios no va a bajar a darle una patada en buen sitio, pues se aprovecha, ¿no? Se aprovecha, ¿no? Y utiliza eso para manipular a la gente, sobre pretexto de que conoce un poco de algunas cosas que el resto de la gente no. Entonces la gente dice, caramba, miren, él dice la verdad, ¿no? Vale la pena escucharlo, vale la pena seguirlo, vale la pena seguir los consejos políticos que él da. Por eso, qué raro, qué extraño, han visto la publicidad del señor Philip Butters a nivel nacional
la promoción para su radio PBO Radio a nivel nacional en estacionamientos de buses, en paraderos de buses, avisos luminosos, paneles grandes, gigantes, imponentes, carteles, avisos en medios. ¿Cómo se los financia? ¿Cómo alquilan o compran emisoras de provincia para que sean sus repetidoras? ¿Cómo lo hacen? Prácticamente no tienen publicidad. ¿Cómo lo hacen? Es una inversión millonaria, pero él lo está logrando. Muy buena pregunta. Y ahí es donde precisamente la gente dice, él dice la verdad, ya, si dice que Keiko vaya, entonces tiene razón. Y ahí el tema. Reflexionemos, queridos amigos, sobre esto. Les deseo un feliz 2021. Mi nombre es Sandro Parodi, periodista colegiado y director de Sol Frecuencia Primera. Suscríbase a nuestro canal de Sol Frecuencia Primera y trataré de hacer más videos como este para siempre conversar con ustedes, y es un enorme placer tenerlos aquí en el canal y siempre escuchando aquí en la radio en www.frecuenciaprimera.org y en nuestro podcast googlenoticias.com. Los espero y muchas gracias.